en la cuerda floja, pero ahora imagínate que en la cuerda floja, en vez de ser una cuerda, es un alambre de espinos, ¿vale? Y resulta que cada vez que vas intentando pisar, resulta que vas pisando alguno de los espinos. Así es como muchos cristianos se sienten en el día de hoy en su tratar de vivir la vida cristiana en sus lugares de trabajo, en el entorno habitual en el que viven, etc. Eso es la experiencia que los cristianos, que los creyentes han vivido a lo largo de toda la historia en todos los lugares, porque todas las sociedades siempre es tratar de vivir de alguna manera a la contra, ¿de acuerdo? Cómo seguir a Dios y cómo circular por el mundo secular al mismo tiempo. Cómo tratar de alguna manera de florecer en el mundo, de ser un buen profesional, de ser un buen trabajador, de ser una persona que le sale bien eso de ir a trabajar y además seguir manteniendo el hecho de ser un cristiano que es fiel al Señor, que sirve a Dios, que tiene una cercanía, que tiene una intimidad con Dios, además. Quiero deciros que eso que parece imposible es posible, es realista esperar las dos cosas. Vamos a ver cómo. Mira, frecuentemente cuando hablamos de relacionarnos con la sociedad en la que estamos, existen dos peligros extremos, ¿vale? Los que están en un lado y los que están en el otro. En este lado de aquí, el peligro extremo es tratar de relacionarme lo mínimo con la sociedad. Pensar que toda la sociedad está completamente corrompida, que todo lo que hay ahí es pecado y que por lo tanto lo mejor que puedo hacer es relacionarme lo mínimo que pueda. Por lo tanto, voy, y algunos llaman cristianos de madriguera, otros cristianos de trinchera, etcétera, etcétera, pero se trata de relacionarme lo menos posible con el entorno en el que yo estoy, ¿vale? Entro, voy a mi trabajo, me tapo la nariz, me sumerjo ahí, luego vuelvo a salir y marcho corriendo, ¿vale? Esto es un extremo, ¿vale? Entonces, en el otro extremo, ¿quién está en el otro extremo? El otro extremo está en los que dicen, seamos prácticos, ¿vale? Seamos prácticos. Esto de la iglesia está muy bien. La alabanza es chula, los hermanos son simpáticos, esto está bien. Esto de Dios es chulo, pero ¿sabes una cosa? En el mundo de afuera esto no funciona. Aquí hay como dos códigos distintos. El código para la iglesia lo puedo aplicar en casa, se lo puedo enseñar a mis hijos, esto funciona así. Pero luego hay otro código distinto. Si tiene que salirte bien esto de ser un profesional y de triunfar en tu profesión y así, mira, no se puede ir con un lirio en la mano, ¿vale? Aquí tienes que trabajar con las normas, los principios que tiene esta sociedad. Y por lo tanto, nosotros al final acabamos convirtiéndonos como cristianos duales, ¿no? Cristianos que tienen unas normas para el domingo y cristianos que tienen otras normas para los otros 6 días de la semana. No sé si habéis visto o oído hablar alguna vez de la historia del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, ¿no? El Dr. Jekyll era un tío terrible, un asesino, una cosa, gente muy mala, ¿no? Y Mr. Hyde era una persona respetable. ¿Sabes cuál es el problema? Es que eran el mismo, ¿vale? Entonces de noche era una cosa, de día era otra. Y hay algunos cristianos que acaban viviendo así, ¿no? Que acaban viviendo en dos mundos diferentes. Ninguno de los dos consigue el objetivo de ser cristiano en su lugar de trabajo, de triunfar en la profesión, de a la vez ser un cristiano que marca el territorio, que es usado por Dios en el lugar en el que está. Y quiero proponeros que hay otra alternativa. La alternativa no es ni siquiera un punto intermedio. La alternativa no es, pues mira, ni aquí, sino justo en medio, sino que la alternativa es completamente distinta, que hay otra manera. Quiero mostraros que eso es lo que hizo Daniel en ese capítulo 1 que hemos leído, que eso es lo que hizo incluso el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, porque Él tenía principios, pero a la vez tenía que moverse en el lugar en el que estaba. Y tuvo que tomar elecciones, tuvo que elegir cosas, dejar cosas y tomar cosas. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Y mi propuesta para hoy, mi frase para que la recordéis cuando salgáis, es esta. Una vida enfocada. Identificación sin confusión. Esto es mi lema de hoy, el que si os pudiera dejar esta frase para que la recordarais, una vida enfocada. Identificación sin confusión. ¿Qué es una vida enfocada? Vosotros ahora podéis ver en las pantallas o podéis leer aquí atrás algunas cosas específicamente porque el proyector está enfocado.
Si el proyector solo que le giremos un poco la lupa y lo único que veríamos sería luces, pero no podríamos leer claramente, no podríamos ver claramente lo que hay ahí apuntado simplemente porque está desenfocado. ¿Cuántas vidas cristianas están desenfocadas? ¿Qué es una vida cristiana enfocada? Una vida cristiana enfocada es aquella en la que Dios es visible. La gente mira a ti, pero realmente están viendo a Jesucristo. ¿Sabéis? Se decía de Jesús, dice la Biblia, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando la gente estaba viendo a Jesús, veían al Dios que es invisible. ¿Sí? Dios nos ha dejado aquí y nos ha dejado con un propósito, que nosotros seamos el reflejo de Cristo en la tierra. Había un autor de libros, C.S. Lewis, que hablaba de que Dios nos dejó aquí para que seamos pequeños Cristos. Lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida es que nosotros seamos como Él. Y para ser como Él, una cosa muy importante, para ser como Él es que estemos enfocados en lo que Él hacía, ¿vale? ¿Para qué vino Cristo? Algunos diréis para morir por causa del pecado. Muy bien, esa es la definición buena. Pero vino para más. De la vida de Cristo no solo importa su muerte. Hubiera que Jesús nacido, muerto y ya está. No, pero Jesús vivió una vida para que nosotros, viendo la vida de Cristo, viéramos qué es lo que Dios pretende de nosotros también. Y de nosotros pretende que nosotros hagamos la misión de Dios. La misión de Dios es un concepto que es la clave de la historia, es la clave para saber qué hago aquí en la Tierra. Porque igual te lo preguntas, ¿y yo qué pinto aquí? ¿No? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el objetivo de existir? Mira, el objetivo de existir es que hagas lo mismo que Jesús vino a hacer a la Tierra. Él tenía que ver con destruir el pecado y con salvar al ser humano. Porque podía ser que destruyendo el pecado destruyéramos al ser humano. Salvar al ser humano, destruir el pecado. Nosotros estamos en el lugar en el que estamos para esas dos cosas, para salvar a la gente y para destruir el mal que destruye a la gente. ¿Dónde está el mal en tu lugar, en donde vives? En tu trabajo hay manifestaciones del mal. En tu entorno hay manifestaciones del mal. Y tú estás ahí no para pasar sin verlas, sino que tú estás ahí precisamente para atacarlas. De la misma manera que cuando Jesús veía una manifestación del mal, ¡zas!, se dirigía a ella. Hay gente que pasa por ahí al lado y dice, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. En cambio, nosotros estamos aquí precisamente para esto, para que el mal sea destruido, pero la persona sea rescatada. Eso es toda la función de la vida. Esto es una vida enfocada. Una vida enfocada en la que hace eso. ¿Qué hay que hacer para llevar una vida enfocada? Identificación sin confusión, ¿vale? Eso son la clave. Eso es lo que hizo Jesús para que su vida llevara fruto. Identificación, ¿qué quiere decir? Que Él se identificó tanto con nosotros. Él hubiera podido lanzar Biblias desde el cielo, hubiera podido montar una lluvia de Biblias, ¿vale? Pero el mensaje no solo eran sus palabras, sino que el mensaje era Él. Él mismo. Tú veías a Cristo y Él era el mensaje, de alguna manera. Bien, nosotros tenemos que estar tan identificados con las personas que consigamos tocar sus vidas, ¿sí? Si nosotros estamos lejos, te lo pongo en el ejemplo. Nosotros decimos que la Iglesia es la sal de la tierra. Nosotros no lo decimos, lo dice la Biblia además, ¿no? Nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Cuando la sal ejerce su función, mientras está dentro del salero, no se ha salado ningún alimento dentro del salero. Y si le acerco mucho el salero al alimento, tampoco es el problema. Tengo que sacar la sal de dentro y la sal tiene que tocar el alimento. Cuando la sal toca el alimento, impide la corrupción del alimento, le da sabor a ese alimento. Bien, nosotros, como Jesús se hizo hombre, como Jesús se hizo uno de nosotros, nosotros tenemos que estar cerca de nuestra sociedad. Muy cerca de nuestra sociedad. Tenemos que tocar nuestra sociedad. Eso implica algunas veces tocar aspectos de la vida de la sociedad que no nos gusta. Aspectos que son feos de nuestra sociedad incluso. Hay aspectos bonitos de nuestra sociedad. Ser mallorquín, ser catalán, eso tiene cosas bonitas, pero no todo es bonito. A veces tiene aspectos que no son tan bonitos, pero estamos aquí para tocar esta sociedad, para impactar la sociedad. Para que haya impacto tiene que haber
contacto. Por lo tanto, la primera cosa es la identificación. Cuando la iglesia no se identifica, no produce ningún efecto en la sociedad. La iglesia está aquí, pero son gente que se reúnen dentro de un local, que cantan canciones y que escuchan mensajes. No hemos sido creados para esto, el Señor no nos dejó para esto, hemos sido creados para cambiar la sociedad en la que estamos, ¿vale? Identificación. Pero para que eso tenga efecto, tiene que ser identificación sin confusión, ¿vale? Jesús se ponía ahí en medio de todos los demás y preguntaba, ¿alguien de vosotros me acusa de pecado? ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Y nadie podía hablar, nadie podía acusarle de pecado, porque él no se confundía con los demás, no hacía como los demás, no adoptaba los pecados de esa sociedad, sino que se mantenía moralmente distinto, se mantenía en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus prioridades, completamente distinto a la sociedad. Es por eso que se mantenía distinto, que era capaz de tener un impacto, porque si tú ya eres como ellos, ¿a qué tienen que convertirse ellos? Si tú ya eres igual, ¿a qué deberían convertirse? Tienen que convertirse a algo distinto. La conversión es darle una vuelta a las cosas. ¿A dónde tienen que girarse? Para eso es necesario que nosotros no seamos como ellos. Para vivir una vida enfocada necesitas identificación sin confusión. Vamos a ver cómo lo hizo Daniel, ¿vale? Vamos a ir a la historia de Daniel ahora y ver cómo lo montó él para tener esa identificación sin confusión. Daniel nunca rellenó un currículum vitae para ir a trabajar al palacio de Nabucodonosor. Jamás, ¿vale? Sino que a él vivía en Jerusalén y se lo llevaron, lo deportaron, ¿vale? Y lo llevaron a un sitio donde él no quería estar. Él tenía esperanzas, tenía sueños, quería tener una vida fantástica y de golpe todos los sueños se lo borraron y le llevaron al sitio donde él no quería estar de ninguna de las maneras. ¿Estás contento en tu trabajo? Igual sí. Igual te gusta tu trabajo. Pero, ¿sabes? Hay un montón de gente que trabaja en sitios que no le gustan. Que están en sitios donde piensan, no es para mi conjunto de dones, no es para mis habilidades, yo debería estar en otro sitio distinto. Bienvenido. Si estás en el sitio donde tú nunca te pusiste, en el sitio donde tú nunca irías, tienes que saber que Daniel trabajaba en ese sitio, en el sitio donde él no quería, en el sitio donde él nunca se había apuntado, y tenía que estar en un sitio donde los valores eran muy distintos a los valores de él. Un sitio en donde, ¿habéis visto ese papel que se utiliza para rascar la pintura, el papel de lija? Pues las relaciones con los demás eran de papel de lija. ¿Os habéis lijado alguna vez una mano? Pues rasca eso, para quitar la pintura. Pues las relaciones en el palacio eran así. La situación no podía ser más crítica y más difícil. ¿Sabéis? Judá, el reino que había sido deportado, era el testimonio de Dios. Dios le había dejado para que cumpliera la misión de Dios, para que cuando la gente buscara a Dios, mirara a Judá. Pero Judá se había convertido en una corrupción de lo que tenía que ser. Era tan malo el entorno, que Dios decidió quitarlos, porque cuando la gente veía a Judá, veía todo lo contrario a lo que tenía que ver. Judá de alguna manera desapareció porque no se enfocó en la misión de Dios. En lugar de traer gloria a Dios, traía descrédito a Dios. Y Babilonia había arrasado completamente con Jerusalén. Dios aparecía en este momento como un Dios vencido. Y podréis decir, ¿cómo? ¿Dios, un Dios vencido? Sí, en aquel tiempo, ¿sabéis lo que creían? Que cuando una nación destruía a la otra, quería decir que el Dios de la nación grande era un Dios mucho más poderoso que el Dios de la nación vencida. Y la gente cuando miraba decía, qué Dios tan pequeño, el Dios de Judá. Uy, qué Dios tan pequeño, el Dios de Israel, ¿verdad? Porque es un Dios vencido. No ha podido sostener a los suyos y fíjate, nuestro Dios sí es un Dios grande. Además, los de Babilonia se habían especializado no solo en eso, sino en humillar a los vencidos. No solo les vencieron, sino que les humillaron. Se llevaron lo mejor que tenían. Cogieron a la gente del palacio, cogieron a la gente, los más listos, los más sabios de la sociedad, se los llevaron para Babilonia. Se llevaron a los artesanos, se llevaron a los que fundían metales para que ellos no pudieran fabricar nuevas armas y se los llevaron todos al país. Ahora Babilonia era más fuerte y Judá era nada
de nada. Esa es la situación en la que está, Daniel, ¿no? Y en el versículo 1 aparece una de las claves. En el versículo 1 aparece la clave de Babilonia y Jerusalén. Babilonia, la Biblia no es simplemente una ciudad, sino que Babilonia en la Biblia es un símbolo. Aparece Babilonia, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando realmente Babilonia hacía cientos de años que había desaparecido, ¿no? Pero aún aparece en Apocalipsis como un símbolo. ¿Un símbolo de qué es Babilonia? Un símbolo de la ciudad que se construye sin Dios, de la ciudad que se construye contra Dios. Es la ciudad, Babilonia es Babel. ¿Os acordáis de Génesis capítulo 11? Esa ciudad que construyen los seres humanos para llegar a Dios. Esa ciudad que se construyen los seres humanos para quitar a Dios de ahí, para ponerse ellos en el lugar de Dios, para hacerse un nombre en el lugar del nombre de Dios. Ya no seamos llamados por el nombre de Dios, seamos llamados por nosotros. Es un reino opuesto a Dios completamente. Y ahora él está en ese territorio. Él ahora está en Babilonia. ¿Entendéis el conflicto que tenía Daniel de servir a esa gente? Gente que había destruido su tierra. Gente que había humillado a los suyos. Gente que había hecho que Dios pareciera más pequeño. Gente que no tenían ningún valor de los que él compartía. Pero ¿sabéis? Babilonia no es solo cosas malas, sino que Babilonia puede llegar a ser una tentación para ti. Depende de cuáles sean tus deseos. Los deseos son una cosa muy potente. ¿Sabéis que lo que deseáis tira de vuestra vida? ¿Cuáles son vuestros deseos? Si pudieras ver cumplidos tus deseos, ¿cómo sería tu vida? Una vez un pastor mayor me dijo esta frase. Dice, vigila con lo que deseas, no sea que Dios te lo dé. ¿Cuáles son tus deseos? Si pudieras montar una vida conforme a tus deseos, porque igual, dependiendo de cuáles sean tus deseos, quien puede satisfacerlos es Babilonia. Cuando tú deseas influencia, poder, riqueza, etc., es Babilonia el sitio donde tienes que ir. De alguna manera, Dios nunca llevaría a un no creyente al cielo. ¿Sabéis por qué no llevaría nunca a un no creyente al cielo? Pues sería un engaño llevarle allí. Porque en el cielo, lo único que hay, ¿sabéis? El cielo podría ser un lugar vacío, el cielo. Solo en el cielo hay una cosa que convierte al cielo en cielo, que es que está Dios. Y una persona que nunca ha querido estar con Dios, imagínate que se lo llevan al cielo. Y él pensando, ahora sí, que voy a tener de todo. Y encuentra que en el cielo solo está Dios. Lo que hace que el cielo sea cielo es que está Dios. Si Dios estuviera en el infierno sería el cielo. ¿Lo entendéis? Porque lo que hace que el cielo sea cielo es que está Dios. Por lo tanto, cuando uno lo que desea no es Dios, el cielo sería una estafa. Si tus deseos los puedes satisfacer Babilonia, tú no estás esperando el cielo, tú estás esperando Babilonia. ¿Entiendes? Este es el problema. El problema es lo que deseamos. El Señor nos enseñó a desear solo a Él. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque eso es lo que es ser cristiano. Si eso es lo que tú deseas, si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, el cielo es cielo. Porque lo que encontrarás allí es lo que estás amando más de la vida. Pero si lo que tú estás amando son cualquier otra cosa, entonces es Babilonia. Babilonia se convierte para ti en una tentación porque quien puede satisfacer tus deseos no es Dios, sino es Babilonia. Te tengo que decir una cosa. Babilonia no regala nada. No hay nada gratis en Babilonia. Todo lo que Babilonia te da, se lo va a cobrar. Y se lo va a cobrar con lujo, se lo va a cobrar. Se lo va a cobrar 2 y 3 veces. Por cierto, Babilonia quiere tu alma, ¿vale? Babilonia no quiere solo... No, Babilonia quiere tu alma, realmente. Y vas a tener que venderla al precio de tener lo que Babilonia puede darte, ¿vale? Bien, vamos a seguir pasando. Estar en Babilonia es no solo un riesgo, sino que estar en Babilonia también es una oportunidad. Y para aprovecharla tienes que hacer esa estrategia. Para poder estar en el mundo
y aprovechar para hacer lo que el Señor te envió ahí a hacer, porque todos nosotros hemos sido enviados a hacer algo allí, es necesario que muestres esa identificación sin la confusión. Vamos a ver cómo se identificó Daniel, ¿vale? Para que así veáis un poquito cómo funciona esto de la identificación. En primer lugar, Daniel tuvo que estudiar cosas odiosas para un joven judío. Él fue a la universidad, 3 años de universidad tuvo que hacer Daniel. ¿Qué se enseñaba? ¿Por qué son famosos los babilonios? ¿Qué es lo famoso de ahí? La magia, la adivinación, la interpretación de entrañas, la astrología. La cosa más famosa, ¿no?, que tenían los babilonios es que miraban al cielo e interpretaban y hacían astrología con esto. Pues Daniel tuvo que estudiar estas cosas. ¿Sabéis? Nuestros jóvenes en la universidad también tienen que estudiar un montón de cosas que chirrían con sus convicciones cristianas, ¿vale? Y tienen que estudiarlas. Y Daniel aceptó esto. ¿Lo veis? Daniel estuvo dispuesto a estudiar estas cosas para poder estar en contacto con la sociedad, para poder entrar en contacto significativo y tratar de cambiar la sociedad. En segundo lugar, Daniel y sus compañeros tuvieron que aceptar un cambio de nombre. El nombre es muy especial. El nombre, cuando alguien se acuerda de tu nombre, que te ha visto hace un par o 3 de años y se sigue acordando de tu nombre, ¡wow! ¿No? Esa persona, tú eres importante para él, porque no nos acordamos de tantos nombres, ¿no? Todo el mundo tiene uno y conocemos a tanta gente que no nos acordamos de los nombres. Pero cuando alguien se acuerda de tu nombre, eso es especial, ¿no? Tú en cierta manera estás asociando a tu nombre. ¿Sabes? Para los judíos los nombres se ponían de una forma diferente que se ponen en nuestra cultura. ¿Por qué le ponéis un nombre a vuestro hijo? Normalmente porque suena bien, ¿no? Ese nombre es el sonido de pronunciarlo te parece bonito el nombre que tiene. Pero los judíos no les ponían así los nombres a los hijos, ¿sabéis? Sino que les ponían los nombres porque eso significaba algo que era importante para ellos. Y al llamar a ese hijo les hacía recordar algo que era importante para ellos. El nombre está asociado a la persona. ¿Os habéis dado cuenta cómo comienza el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre, porque en el nombre de Dios está la personalidad de Dios también, ¿vale? Pues a él le cambiaron el nombre y tuvo que aceptar el cambio del nombre. Para poder ser influyente incluso tuvo que aceptar. ¿Os habéis fijado una cosa? Que en el nombre de Daniel está el nombre de Dios. Dani-el. Este el que hay aquí es el nombre del Elohim, el nombre de Dios, ¿vale? Ananías, ¿eh? Ahí ese Ías está el nombre de Dios. Misael, el nombre del él. Adonías, en fin, está el nombre de Dios en su nombre. Y sabéis, él tuvo que aceptar que le pusieran el nombre del Dios de los otros. Belsasar. Bel era el dios de los babilonios, ¿vale? Abed-negó, negó el nombre del dios babilonio, ¿de acuerdo? Fijaos, qué cambio. De golpe sus nombres, que eran nombres que adoraban a Dios, y tuvieron que, sí, para entrar en contacto con la sociedad, uno tiene que entrar en contacto con cosas que no te gustan, que no son propias para un cristiano. ¿Sabéis? Incluso Dios les dijo que oraran por el bien de aquella ciudad. Y no es lo mismo orar por el bien de Babilonia que orar por nuestras ciudades. Babilonia había sido el imperio que había destruido a los suyos, había matado a los suyos, había terminado con su reino, había destruido el templo, se había llevado los tesoros del templo de alguna manera. Y Jeremías, que aún estaba en Jerusalén, el profeta, escribe una carta y decir, hermanos, orad por el bien de la ciudad a la que yo os he enviado. Y ellos dicen, ¿cómo orar por el bien de la ciudad a la que tú nos has enviado? Queremos orar para que caiga fuego sobre esta ciudad. Queremos que Dios destruya Babilonia, ¿no? No orar para el bien de la ciudad. ¿Cómo el bien de la ciudad? ¿Entendéis? Y ellos dicen, no, orad por el bien de la ciudad donde yo os he enviado, porque en el bien de esa ciudad os irá bien a vosotros también. ¿Sí? Identificación. Si no hay identificación, si los cristianos no se identifican, nosotros no podemos llegar a impactar la ciudad, no podemos llegar a cambiar o a transformar la ciudad, el entorno, el lugar de trabajo donde Dios nos ha puesto. Ese es un primer lado. Pero el otro lado es sin confusión. ¿Qué sería no confusión para Daniel? Para Daniel es que hay cosas que él no aceptó,
¿Qué es lo primero que no aceptó? ¿Habéis visto en el versículo 8 de Daniel 1? Dice que él no aceptó comer la comida del rey, porque eso para él era contaminarse. Queridos, si te contaminas, ya no puedes ejercer la función para la cual Dios te envió a ese lugar. La contaminación te hace que tú seas inútil, te vuelves inútil de alguna manera. No puedes hacer lo que Dios te envió a hacer. Y hay un punto en donde tú tienes que parar. Y quiero proponeros que la comida era solo un símbolo para él, pero un símbolo importante. Piensa lo que puede ser. En aquel tiempo no se comía tan bien como en nuestro tiempo. En aquel tiempo la gente pobre comía mal y comía poco, ¿vale? Y has llegado a la mejor mesa del mundo. Tenía un pedazo imperio enorme, Nabucodonosor, un imperio gigantesco, y él decía, el vino que sea de ahí, la carne que sea del otro lugar, el pescado que sea de ahí. La mesa de Nabucodonosor era la mejor servida del imperio. ¿Os imagináis lo que podría llegar a ser? Aquello era el lujo más absoluto. Y él dice, no me voy a contaminar con eso. Hay gente que le ha costado mucho llegar donde está. Hay gente que ha tenido que estudiar una carrera, 2 másters, que han llegado hasta los 30 años estudiando y trabajando esforzadamente. Algunas veces han hecho una oposición que ha costado un montón de aprobar y ahora han llegado a ese lugar, al lugar donde ellos soñaban estar toda la vida. Y cuando han llegado a ese lugar, el Señor les dice, no te contamines. No hagas cosas que podrían hacerte inútil. Y eso es una cosa complicada, porque ha costado mucho. Y sabéis, a veces el no contaminarse te cuesta el puesto de trabajo. Vivimos en un país donde es difícil encontrar trabajo, donde es complicado encontrar trabajo. Y alguna vez el Señor te dice, esto tú no puedes hacerlo, pero es que todos los demás lo hacen. Todos los demás lo hacen, pero tú no puedes hacerlo. Porque si tú lo hicieras, te volverías inútil. No podrías servir para hacer el propósito, la misión para la que yo te he llamado. Y tú estás aquí con una misión. Todos estamos en el sitio en el que estamos con una misión. Y yo te he escogido para hacer esa misión. Pero si tú te confundes, te vuelves inútil. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo funcionar ahí? ¿Sabes una cosa? Algunas veces a esas personas que se niegan a hacer cosas que el jefe quiere, al final es a la persona que acaban queriendo. Si no te despiden, porque a veces te despiden de buenas a primeras, pero si no te despiden, ellos saben una cosa, que todos los demás mienten. Que les piden, dile que lo tendremos la semana que viene. Bueno, todo el mundo sabe que aquello ni el mes que viene lo tendremos, ¿vale? Pero tú dile que la semana que viene estará aquí esto, ¿vale? Y entonces todos los demás mienten, pero tú dices, me dicen que la semana que viene lo tendrás aquí. ¿Entiendes? O sea, y como cristiano que eres, tú dices, no voy a mentir, no voy a engañar a la gente, no voy a engañar a mis clientes, no voy a engañar a mis proveedores, no quiero hacerlo esto. ¿Entiendes? Y tu jefe cuando llega un momento en donde necesita confiar en una persona, porque sabe que todos los que hay ahí mienten, y cuando necesita confiar en uno de ellos, sabe que solo tiene uno en la empresa que no miente. Solo sabe que tiene uno, a ese que estuvo a punto de despedirle un día, ¿no? Porque estaba cansado de él, porque no quería mentir como todos los demás. Ahora resulta que cuando tiene que fiarse de alguien, tú eres el único de quien se puede fiar en toda la empresa. Por eso es importante mantener, porque en ese momento tú eres la luz en la empresa, tú eres la luz en el sitio en el que estás. Es un símbolo la comida, es un símbolo solo. No es tan importante. Ellos tenían un código de comidas, los judíos, ¿vale? Tenían cosas que no podían comer. Ellos no comían conejo, por ejemplo, ¿vale? Un judío no come conejo nunca, no come cerdo nunca, ¿vale? Pero ese código, quiero sugeriros que no había ningún problema con el vino. Los judíos bebían vino tranquilamente y en cambio él se niega a beber vino. Se ve más tarde en el capítulo 10 y en el versículo 3 que sí que encontró alguna carne que podía comer. Pero cuando llega a este punto, esto es un recordatorio en primer lugar. Es un recordatorio de que aunque tú renuncies a ciertas cosas, Dios es capaz de sostenerte en ese lugar. Hay gente que ha renunciado a trabajos. Hay gente que ha renunciado a cosas que no podía hacer en su lugar de trabajo. Pero Dios
es capaz de sostenerte. Y no estoy diciéndolo fácilmente. Entiendo lo que implica el riesgo de perder un puesto de trabajo y lo difícil que es encontrar. Pero tú tienes que confiar. ¿En qué estás confiando en el día de hoy? ¿Estás confiando en el Señor realmente? ¿En que Él puede sostenerte? ¿En que Él es capaz de sostenerte? ¿O estás confiando solo en tu puesto de trabajo? Porque a veces hay que ponerlos en juego, ¿sabes? A veces hay que poner la vida en juego. ¿Os acordáis de sus 3 amigos? Cuando tenéis que arrodillaros delante de la estatua. Ellos dicen, si no nos vamos a meter en el horno de fuego, ¿eh? Un horno de fuego, no es poca cosa eso de un horno de fuego. Y ellos dicen, mira, nosotros sabemos que Dios nos salvará. Pero ¿sabéis cómo sigue la frase? La frase dice, pero si no nos salva, igualmente no adoraremos tu estatua. ¿Cómo necesitamos cristianos así en nuestra sociedad? ¿Cómo necesitamos cristianos que no se arrodillan ante nadie y ante nada? ¿Sabéis? Porque estos son los que cambian Babilonia. Estos son los que transforman la sociedad en la que están. Los que no se arrodillan delante de la estatua, aun cuando arriesguen todo lo que tienen. Pero hay un aspecto más que no quiero que perdáis de vista, que es el aspecto de que mantenerse sin los lujos de la corte, renunciando a la comida de la corte, le hacía a él independiente para tomar las decisiones que tenía que tomar. Hay muchos cristianos que están muy pillados, muy pillados. Si tú te has acostumbrado a vivir a este nivel, y este nivel puede ser diferente para ti y para ti, ¿vale? Pero te has acostumbrado a vivir al nivel máximo de tu sueldo, ¿sabes una cosa? Para seguir viviendo a este nivel vas a tener que tragar carros y carretas, vas a tener que tragar. Porque como te has acostumbrado, mira, a vivir bien se acostumbra uno rápido, ¿sí? Y cuando has vivido bien, es difícil vivir peor, ¿sí? Es complicado bajar de nivel. Subir no cuesta mucho, subir de nivel, pero bajar de nivel cuesta. Y si tú estás a este nivel, estás viviendo al ritmo más alto que tú puedes vivir, resulta que tendrás que hacer todo lo que tus jefes te digan y tú has perdido toda la independencia para tomar decisiones. Daniel decidió vivir sin lujos. Y como decidió vivir sin lujos, para comer verduras no hace falta un sueldo muy alto, queridos. ¿Entendéis? Pero para llevar el nivel este de aquí, sí que hace falta el nivel máximo de sueldo. ¿Qué te quita la independencia para tomar decisiones, no? ¿Habéis visto un poquito? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho y terminamos con este. El resumen de lo que hemos visto es andar en la cuerda floja, vivir en el mundo, vivir como cristiano en el mundo para cumplir la función que Dios me ha dado. Vivir una vida enfocada, vivir una vida para lo que Dios quiere que sea hecho. Y vivir para Él realmente significa identificarse, pero sin confundirse. Identificarse significa que a veces tenemos que acercarnos al mundo. La sal, para ejercer su efecto, tiene que tocar a los alimentos. Si no los toca, no hay impacto, no hay cambio. En segundo lugar, estábamos viendo que si hay confusión, si nosotros no establecemos líneas rojas, si no ponemos líneas en el suelo, a veces las líneas en el suelo son diferentes para ti que para mí. Pero tienes que poner líneas para que no te confundas, para que no seas absolutamente igual que ellos. Mantenerte así te permite una vida enfocada y te permite hacer aquello para lo que Dios te creó, para lo que Dios te hizo y lo que Dios espera de ti. Y eso es lo que quería deciros. Espero que os sirva mañana cuando vayáis a trabajar, ¿vale? Gracias, Jaume. A vosotros. Os he dicho que le iba a hacer un par de preguntas al final. Jaume ha sido secretario general de Alianza Evangélica Española durante 17 años, que es bastante tiempo, y el año pasado su vida cambió de enfoques. Entonces yo quería, para que la Iglesia pueda conocerte un poco más y lo que estás haciendo con tu esposa, con el equipo de trabajo, que hablaras brevemente de las dos cosas en las que estás más enfocado ahora. La primera es, Jaume es plantador de iglesia, dejo que os lo cuente él. ¿Sí? Muy bien, estamos plantando iglesia entre un grupo étnico no alcanzado. Y os vais a reír igual, pero el grupo étnico no alcanzado son los catalanes.
Sí. ¿Sabéis que se considera en las universidades del mundo que es el segundo grupo étnico menos alcanzado? Porque hay como 7 millones, pero pocos catalanes de origen han creído en la fe. Hay pocos en las iglesias catalanas. Y nosotros nos estamos enfocando dentro de este grupo y lo que estamos haciendo es tratar de alcanzarles en su propio idioma. Hay muy pocas iglesias donde se hable catalán en Cataluña. Las iglesias son mayoritariamente castellano hablantes y nosotros tratamos de um, llegar a ellos en su idioma y con sus componentes, vamos a decir. Y por eso lo que vamos haciendo es abrir casas en todos los lugares de una comarca que tiene 33 pueblos y intentamos que cada pueblo tenga su grupo casero con donde se alabe al Señor, donde se adore al Señor. Sí. Me interesa que comentes también algo particular que hacéis, porque así como iglesia vemos como hay otros modelos y otros formatos de iglesia, algo que me has contado otras veces. Muy bien. ¿Qué hacéis cuando viene un hermano de otra iglesia que se quiere Vale. sumar a vuestro equipo? Vale, somos particulares en esto. Entonces, así como otras iglesias crecen por importación, por conversión de personas que vienen de otras iglesias, nosotros exclusivamente crecemos por la gente que se nos convierte. Cuando viene una persona que viene de otra iglesia, lo que hacemos es explicarle todas las iglesias que hay a nuestro alrededor y le pedimos que vaya a una de esas iglesias, que son iglesias muy buenas y muy chulas. Pero nosotros solo crecemos por personas que se convierten con nosotros. Entonces, claro, el crecimiento es lento, pero estamos tratando de investigar, porque nadie sabe cómo se convierten los catalanes. Entonces hay que dedicar tiempo a ello, hay que investigar para saberlo. Es interesante, ¿no? Porque como iglesia es una línea roja vuestra. Sí, es nuestra línea roja y decimos no. Bueno, esta es una de las dos facetas a las que Jaume dedica más tiempo. La segunda está relacionada con el mundo del trabajo, con la teología del trabajo. También dejo que lo expliques tú. Muy bien. Pues hace tiempo comencé a preocuparme por la teología del trabajo cuando ya estaba en la Alianza Evangélica, porque me daba cuenta de que nosotros dedicamos, no sé si sabéis cuántas horas dedicamos a trabajar en la vida. Seguro que os sorprende, porque es una burrada la de cantidad de horas que dedicamos. Entre 80.000 y 90.000 horas dedicamos al trabajo a lo largo de la vida. Y entonces, claro, yo veía que en nuestras iglesias no se estaba haciendo suficiente énfasis y dije, vale, vamos a dedicarnos a estudiar, ¿no? Y comenzamos a trabajar la teología del trabajo. Y entonces volví, cuando terminé con la alianza, a un ministerio donde yo había estado antes, que es el GBU, no sé si habéis oído alguna vez, un ministerio que trabaja entre estudiantes de universidad y así, pero que también tiene una línea de trabajo con profesionales. Y ahí lo que hacemos, pues básicamente es ayudar a los profesionales para que ellos se entiendan a sí mismos como misioneros de Dios en el lugar en el que están trabajando. Son el misionero de Dios ahí. Hacemos varias líneas que trabajamos con jóvenes que están terminando la carrera universitaria y les apoyamos en sus 3 primeros años como profesionales. En segundo lugar, trabajamos con grupos profesionales. Tenemos como 8 grupos profesionales de médicos, de enfermeras, de mundo del derecho, de docentes, de gente de empresa, directivos, empresarios. En fin, tenemos 8 grupos que están trabajando que lo que ayudan es a ellos a ser testimonio en sus profesiones. Y tenemos una última línea de trabajo que trabaja con las iglesias evangélicas para ayudar a ver a sus miembros en tanto que trabajadores, ministrarles no solo para donde están hoy domingo, sino para donde estaréis mañana por la mañana a las 11. Y antes de las 11. Y antes. Una última pregunta, o una pregunta, porque hasta aquí no te he hecho ninguna pregunta. Con un enfoque un poco más personal, quizá tu testimonio nos ayude a los demás. ¿Cómo has hecho tú para identificar a tu ministerio, especialmente, por ejemplo, este último año que has hecho un cambio tan grande, o que hay un cambio tan grande en tu vida? ¿Cómo has hecho para identificar tu ministerio sin confundirte con otros? Vale. Una de las cosas que fue clave es comenzar a saber qué es lo que no soy bueno haciendo. Otra cosa interesante es lo que hay mucha otra gente haciendo. Entonces, en cambio, hay cosas para las que Dios me ha preparado de una forma especial a lo largo del tiempo. Te ha preparado a ti también para lugares especiales. Y entonces hay cosas que poca gente puede hacer porque tú tienes un don especial para hacer esto. Y a veces hay que dejar otras cosas para poderte dedicar específicamente a esto que menos gente puede hacer. A ser, vamos a decir, un órgano especializado del cuerpo para poder hacer algo que sea de bendición a los demás. Y esto ha sido algo que ha sido útil en este año. Gracias por compartirlo, gracias por la palabra. A vosotros. Vamos a continuar ahora brevemente con
el final de la reunión, algunas cositas que queremos hacer. Voy a pedir a los que van a recoger la ofrenda que por favor se preparen. Si nos estás visitando y es la primera vez que nos visitas o no formas parte de esta comunidad de forma habitual, que sepas dos cosas. Lo primero, bienvenido, y ahí fuera hay una mesa que es una mesa de bienvenida, estrictamente es una mesa que dedicamos a eso, donde puedes acercarte, te atenderán. Si tienes cualquier pregunta sobre la iglesia, pues allí te van a atender muy bien. Y lo segundo es que esto que vamos a hacer a continuación, de recoger una ofrenda, es para todos aquellos que estamos comprometidos ya de forma habitual con esta casa, con esta iglesia local, y que no tengas ningún apuro en dejar pasar la bolsa, ¿vale? Entonces, veo que no se ha preparado nadie. ¿Alguien, por favor? ¿Sí? Dos personas se acercan tímidamente. Los demás que vais a pasar la bolsa, ¿estáis escondidos? Gracias, gracias, gracias. Que se vea que sois guapos. No elegimos a cualquiera, solo a los guapos. ¿Alguien puede orar, por favor? Señor, te damos gracias por este día, por la palabra que hemos recibido esta mañana. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en este tiempo que continuamos aquí todos reunidos, y ponemos en tu mano estas ofrendas que vamos a recoger, para que seas tú poniendo en el corazón de cada hermano que te vamos a dar de lo que de ti recibimos, Señor. Te damos las gracias por todo lo que recibimos de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu cumple, ¿no, José? El micro ha acabado en manos del cumpleañero. No sé cómo. Mientras recogemos la ofrenda, le voy a pedir